Pues comencemos con eso. El tema de hoy es, dijimos, ¿cuál? Díganme ustedes. Sin miedo, no muerdo. Todavía. Ciencia y medios. Ciencia y medios de comunicación. Ciencia y los medios de comunicación. Habría un vínculo entre la ciencia y los medios de comunicación, digamos, en tiempos de Copérnico. En tiempos de Copérnico había medios de comunicación. No sé. Yo no sé. Sí, el correo es un medio de comunicación. En tiempos de Galileo, sin tanto correo, de hecho, Kepler y Galileo se carteaban. Galileo y el Papa se carteaban. Y circulaban cartas del Papa hacia los obispos, etcétera, y de esa manera se enteraban de lo que hacía Galileo, por ejemplo. Es más, el Papa le escribió, un siglo antes, el Papa correspondiente le escribió a Copérnico pidiéndole algo donde le explicara lo que estaba trabajando él sobre los astros. Quería saber qué estaba estudiando Copérnico en Polonia, allá en el Mar Báltico, sobre el sistema del mundo, sobre el sistema de los astros, porque era importante para la iglesia. Pero era el medio de comunicación que había, la correspondencia. Más para acá, el siguiente siglo, Newton, medios de comunicación. ¿Habría medios de comunicación? Digamos algunas publicaciones de tipo periódicas, es decir, salen hoy y dentro de 2 semanas o dentro de un mes otra equivalente o otra que... De hecho, recuerden que Newton ya formaba parte de la Royal Society. Y además de que se reunían para compartirse lo que estaban estudiando cada uno de ellos, Halley, Hooke, Newton y otros, y para pelearse, porque yo lo encontré primero, los pleitos entre Hooke y Newton, escribían cartas a la sociedad antes de reunirse para, acabo de encontrar esto, acabo de estudiar aquello. ¿Sí? Luego iban a leer las cartas directamente en las reuniones, y así fue como se empezaron a producir las primeras, se publicaban esas cartas, y así aparecieron las primeras revistas científicas. No había comités editoriales, empresas editoriales que se enriquecían con lo que hacían nosotros, tampoco había entonces. Quizá ya siglo XVIII, o sea, el siguiente siglo XIX, ya había diarios, periódicos. Y de hecho había científicos publicando diarios, como Benjamin Franklin. Él publicaba una gaceta en Filadelfia, en la que publicaba, por ejemplo, noticias como que el rey había aumentado los impuestos. Y era la forma en la que los colonos norteamericanos se enteraban de lo que estaba pasando y decidieron levantarse contra el rey. Uno de los que provocó ese levantamiento fue Franklin con la publicación de la Gaceta de Filadelfia. Y después se metió también de revolucionario y padre de la patria americana, usando medios de comunicación como las gacetas, los periódicos. De hecho, los periódicos de los más antiguos que hay en el mundo, pues casi todos vienen del siglo XVIII-XIX. Algunos todavía existen, otros han desaparecido. The Times y esos. Otros medios de comunicación, pues lo único que había hasta el siglo XIX era impreso a partir de como vimos en el tema de ciencia, a partir de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV. ¿Sí? Ese facilita la publicación de medios de comunicación escrita.
medios de comunicación pueden ser comunicación escrita. ¿Habría otra? Solamente en las reuniones de la sociedad, de la Royal Society, por ejemplo. O ya en una práctica que había en Londres era que alguien se paraba. ¿En cuál es el parque? Hay un parque en Londres donde van, se paran, llevan su banquito, se suben y empiezan a hablarle a la gente. La gente se reúne y lo llaman a la revolución. Pero, ¿cuántos te escuchan? Son los que se acercan, los que están cerca. Si están en Escocia no te van a escuchar. Entonces, necesitábamos que existieran otros medios de comunicación que no fuera escrita y si queríamos que fuera de alguna manera hablada o escrito más lejos. ¿Eh? No. Telégrafo. Que también es escrito. Pero se transmite por un alambrito originalmente, la telegrafía alámbrica, gracias a la ciencia, gracias a las leyes de Maxwell, a las ecuaciones de Maxwell, que explican el electromagnetismo descubierto por Faraday y otros. Existe el telégrafo, ya es medios de comunicación, pero era casi personal. Quizá se escribía algo, se mandaba por telégrafo, llegaba a un diario y se distribuía otra vez impreso en los diarios. Por ejemplo, asesinaron al presidente de los Estados Unidos, 1864. ¿De quién estoy hablando? Abraham Lincoln. Se enteraron en los Estados Unidos, lo mataron en Washington, se enteraron por telégrafo a las pocas horas. Se enteraron en Londres, en París, 3 meses después, o 2 meses después. ¿Qué es lo que tardaba el viaje en barco? Fue por eso que en el siglo XIX ya, y fue en tiempos de Maxwell, todavía estaba Maxwell, él vio la existencia del telégrafo, sus ecuaciones hechas realidad práctica para la gente. ¿Cuándo se tendió el primer cable telegráfico de América a Europa? Por cierto, la primera ocasión que lo intentaron se rompió. Y Maxwell escribió un poema. En el fondo del mar, en el fondo del mar. Búsquenlo, está en internet, lo pueden encontrar. Un poema sobre Maxwell, además de matemático y físico y fundador del electromagnetismo, también era poeta. ¿Bien? Escribió un poema al cable de telégrafo que se rompió. Una vez que se pudo hacer el tendido del cable telegráfico, pues la comunicación entre Europa y América ya era a la velocidad de la luz. O lo que tardaba el telegrafista en así. 1912, abril 14 de 1912. ¿Qué sucedió? Si no me equivoqué en la fecha. Se hundió el Titanic. Y a las pocas horas, por cuestiones del fenómeno, del suceso, la gente se enteró que el barco más grande transatlántico de pasajeros inundible se había hundido. ¿Sí? Gracias al telégrafo, pero ya no alámbrico, sino inalámbrico. Es más, fue la primera ocasión que se lanzó la señal de auxilio telegráfica SOS. Se usaba en el telégrafo alámbrico, pero también se usó en el telégrafo inalámbrico. ¿Sí? Y la primera ocasión que se usó, que se envió esta señal, fue desde el Titanic, cuando se estaba hundiendo. Esto lo que significa es S, 3 puntos, O, 3 rayas, S, 3 puntos, salven nuestras almas, en inglés. Save our souls.
La noticia tardó horas en llegar a Nueva York y a Londres a través de la retransmisión inalámbrica. ¿Cuántos? Se hundió en 2 horas y media. Y los barcos que se enteraban empezaron a transmitir la señal a Londres. Y antes de que llegaran con los sobrevivientes, ya estaban enterados en Nueva York que se había hundido el barco. No tuvieron que esperar a que llegaran los barcos, los barcos de salvamento. En Londres se enteraron al momento. En París fue una tragedia mundial en ese momento. Medios de comunicación ya inalámbrica. No era de voz, era escrita. Es escrita. ¿Bien? La telegrafía inalámbrica dio lugar luego al radio o a la radio. ¿Bien? Pero aquí estamos bien metidos en la primera parte del siglo XX. ¿Sí? Pero la ciencia se comunicaba por esto. La usaba de alguna manera estos medios de comunicación, no. La ciencia seguía siendo escrita en publicaciones periódicas. Y principalmente entre los científicos. Y al público, ya en el siglo XIX, algo de ciencia, o más bien algo de aplicación de la ciencia, se comunicaba a través de estos medios, pero era a través del periodismo. Y es aquí por eso que este tema de hoy está centrado en el periodismo. Ya en el siglo XIX, por ejemplo, es más, ¿quién inventó el telégrafo? ¿A poco fue Edison? ¿Telégrafo? Sí. ¿Cómo sabía? Creo que sí. El fonógrafo sí. De hecho, el fonógrafo no recuerdo si fue Edison el telégrafo. Aquí ya me hice bolas. Pero a partir del telégrafo, Edison, o Thomas Alva Edison, inventó el fonógrafo como un instrumento originalmente para registrar, para poder mantener escritos los mensajes telegráficos. Es ahí, después por lo que estoy confundido hoy. ¿Quién inventó el telégrafo? Creo que no fue Edison entonces. No, aquí dice, en el año 1746 el científico religioso francés Jean Rollet. Deletréamelo. J-E-A-N J-E-A-N, Jean A-N-T-O-I-E A-N-T O-I-N-E Jean Antoine Noliet N-O Noliet N-O L-L-E-T E-T Jean Antoine Noliet. Ok, si no, lo que hizo Edison fue, para poder registrar por escrito, mantener escrito los mensajes de telégrafo, se le ocurrió la aguja que golpeaba, ponerla en contacto con un cilindro de cera, un cilindro recubierto con cera, de modo que cuando golpeara la aguja iban a quedar las marcas del telégrafo, ¿sí? Los puntitos, la raya, los puntitos, etc. ¿Correcto? Pero es ahí donde un error es más útil que un acierto. Se le trabó el dispositivo. Y se dio cuenta que estaba por 100 sonidos. Pues sí, es una vibración. Y si hago vibrar, le puse un amplificador para que vibrara más, y así llegó a inventar el fonógrafo. ¿Han visto los discos de vinilo?
¿Cómo funciona el fonógrafo? Es una aguja que va recorriendo los surcos en la superficie del vinilo. Y las vibraciones son amplificadas en el sistema de audio. Fue a partir del telégrafo, de un experimento fallido con el telégrafo, fue la invención del fonógrafo. Bueno, esto no fue el único artilugio producto de la curiosidad de Edison. Edison más que nada lo que tenía es que era una persona muy curiosa. Y entonces hacía algo con su curiosidad. Eso lo llevó a... ¿Cuántas cosas inventó? ¿Quién sabe? Pero ¿cuántas de las cosas que inventó él y con sus colaboradores registró como patentes? Más de 100. Y algunas de esas las pudo vender. Y de esa manera hizo negocio. Uno fue el fonógrafo, otro fue el cinematógrafo, otra fue la bombilla incandescente. Ya dejamos el tema de los mitos, ¿no? Se supone que Thomas Alva Edison había probado los experimentos a Nikola Tesla. Mitos. Tesla fue un colaborador, uno de muchos colaboradores de Edison. Algunos de estas cosas fueron ideas de Edison, otras no fueron de él. Pero así funcionan los negocios, así funcionan las empresas. Él era el principal, los demás Era el socio capitalista. Fue el creador de la empresa a partir de sus propios inventos. Y luego fue el jefe del negocio. Punto. ¿Ok? Otra cosa es la responsabilidad ética. Eso es otro asunto. No lo vamos a meter aquí. La bombilla incandescente. Nickelodeon. Sí. Y también Cartoon Network y todos esos. No, pero Nickelodeon sí. Es un invento de Edison. Se deriva del cinematógrafo. Fue el primer uso práctico comercial del cinematógrafo. El Nickelodeon. ¿Eh? Oh, por Dios. No el canal de televisión. Ese fue creado a finales del siglo pasado por unos empresarios en Florida, que tomaron el nombre de esto para su empresa. Pero el dispositivo llamado Nickelodeon, en español tenía que ser con Q y acento en la O, tilde en la O, Nickelodeon. Ese fue un invento de Edison en el cual pudo sacarle dinero al cinematógrafo. Estos son productos del uso de la ciencia. Y estos la gente se enteró por el periodismo. Porque salía, la última noticia fue el nuevo invento de Edison. Y llevan los periodistas a su laboratorio a entrevistarlo. El fonógrafo, música ligada a su recuerdo. Esa la escuchaba mi mamá. Ya no existe. ¿Y esa existe todavía? Sí. No, todavía está, no sé. Yo la escuchaba mi mamá, no yo. Las que yo escuchaba ya no existen. Rock 101. Idea musical, sí, Rock 101. No, rescataron Rock 101 a través de internet. El fonógrafo 720 de años. Todavía existe. Oh. Sí, todavía existe. Ok, bueno. Entonces, el periodismo publicaba ya en el siglo XIX noticias sobre ciencia. Los científicos publicaban en periódicos al público general. No que yo sepa. ¿No había casos donde el periodismo desvirtuara Se empieza a dar más en el siglo XX. En la década de los 30, si no me equivoco, busquen el dato.
Robert Goddard, no José Goddard con doble D. Robert Goddard, físico norteamericano, ingeniero norteamericano. Robert Goddard. Y busquen una noticia en Time, en The New York Times. The New York Times. Goddard con doble D. Goddard. Ya decía yo que en algún lado me había equivocado. Y una nota que publicó The New York Times. En 1920. Se disculpa. Sí, ¿qué es el New York Times? En 1969 se disculpaba. Ajá. Hace 50 años. Cuando la misión del Apolo 11 lanzada en diciembre de 1919. TNYT, de New York Times, en 1969 se disculpó. ¿Por qué se disculpó? Desafortunadamente Goddard estaba muerto, murió en el 47, si no me equivoco. En 1947. Pero ¿por qué se disculpó el New York Times? Les digo, ya a final, desde el siglo XIX, algunos diarios en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, publicaban noticias sobre ciencia. ¿Ok? ¿Por qué en 1969 el New York Times se disculpó por Robert Goddard, ya fallecido? A raíz del descenso del Apolo 11 en la Luna, en julio de este año, de 69. Porque no entendían las leyes de Newton. Y cómo era. A ver, ¿quién entendía las leyes de Newton? Goddard. ¿En qué año publicaron eso? En 1920. En 1920, el New York Times publicó una nota desacreditando a Robert Goddard, que ya en esa época estaba desarrollando cohetes. Cuando iban a entrevistar a su laboratorio, al doctor Goddard, ¿qué está haciendo? Pues estaría haciendo cohetes. ¿Para qué lo está haciendo? Porque quiero viajar a la Luna. Bueno, algún día con cohetes los humanos podrán ir a la Luna. Y el New York Times dijo que el doctor Robert Goddard no entendía las leyes de Newton, en particular la tercera ley de Newton, la ley de acción-reacción. O sea, el doctor Goddard pretende hacer viajar cohetes a la Luna cuando no entiende las leyes de Newton que explican que un cohete no puede viajar en el vacío del espacio. Porque no hay aire contra el cual empuje el cohete para avanzar. ¿Quiénes eran los que no entendían la tercera ley de Newton? El periodista y el editor que autorizó esa nota en el New York Times. Porque así cohete tipo Bugs Bunny, más o menos. Si el cohete deja escapar los gases en esta dirección, el escape de los gases es la fuerza que apunta en este sentido, fuerza 1. Y dice la tercera ley de Newton que a toda acción de una fuerza se opone otra fuerza de la misma magnitud, pero de sentido opuesto. Y eso es lo que hace que el cohete, al expeler los gases,
se desplace en la dirección y sentido opuestos, con la misma fuerza con la que los gases fueron expelidos. No menciona, y de hecho no se manifiesta, el que tenga que empujarse contra algo para desplazarse. Sí, el impulso de la locomoción humana se basa también en la tercera ley de Newton. Yo empujo con mi pie el piso para atrás y yo me muevo hacia adelante. Pero porque el tipo de fuerza mecánica en este caso es diferente. Es acción, empujar el piso, que no se va a mover. Reacción, yo me muevo hacia adelante. En el caso de los cohetes, haya o no aire, es la acción, salida de los gases en una dirección, reacción, movimiento del cohete en la dirección opuesta. Gracias a eso es que los cohetes Apolo llegaron a partir de 1969 a la Luna, y el New York Times tuvo que poner públicamente la cara de tontos. Nos equivocamos, perdón, doctor, tenía razón. O sea, esa es una muestra de una publicación errónea, o digamos mala, o tonta, del periodismo sobre ciencia. Entonces sí, a veces en los medios de comunicación, sean impresos, escritos, sean en la radio, la comunicación de la ciencia no es precisa, es errada, se equivocan. A lo mejor simplemente el reportero y el editor pues no aprendieron la física en la secundaria, por eso se dedicaron al periodismo. ¿Sí? Y publicaron por equivocación, no de mala fe, como engaño, ¿sí? No por ofender, como engañando al público, ofendieron al doctor Godard, simplemente creían que ellos estaban en lo correcto, pero la realidad les reventó en la luna. Pues en la parte de la nota que publicaron sí se vio muy peyorativa. Sí, a veces se pasa. A ver, ¿cómo está la nota? Ese profesor Godard, con su cátedra en el Clark College y el apoyo del Smithsonian Instituto, el Instituto Smithsoniano, del cual Godard tiene una beca para investigar el vuelo de un cohete, no conoce la relación de acción a reacción y la necesidad de tener algo mejor que un vacío contra el cual reaccionar. Decir eso sería absurdo. Por supuesto, solo parece carecer del conocimiento que se desarrolla diariamente en las escuelas secundarias. Nomás me parece que los que no entendieron la física en la secundaria fueron el reportero y el editor. ¿Bien? Ok. Entonces, es una muestra antigua, digamos, van a ser 100 años de la medida de pata del New York Times. Habría que hacer fiesta, nosotros. ¿Bien? Para, pues, como una lección hacia los periodistas de que hay que comunicar la ciencia de manera precisa. Desafortunadamente llegamos a encontrar errores todavía, yo diría, más graves, porque tienen consecuencias sociales. ¿Sí? Por eso es que les compartí unos videos sobre notas que circularon mucho en el país, no solamente en la Ciudad de México, a partir de 2009-2010, cuando dentro de la política del gobierno en turno se implementaron acciones contra el crimen organizado en México, se compró equipo para las Fuerzas Armadas, para las policías, para su lucha contra el crimen. Se compraron armas diversas, se compraron equipos de protección, cascos, chalecos antibalas, etc. Y se compraron equipos supuestamente basados en ciencia para ayudar en esta lucha contra la delincuencia. Uno de ellos fue, pues lo voy a poner con rojo. De hecho fueron varios, porque había varios en el mercado. Se llamaban todos estos dispositivos detectores
moleculares. Ojo, detectores moleculares. Esto es un concepto relacionado con la ciencia. ¿Qué son las moléculas? Pues la materia que forma a las cosas. ¿Qué sería un detector molecular? Es algo que aprovecha las propiedades físicas o químicas de estas cosas para poder identificarlas. Y entonces saber dónde un delincuente está escondiendo drogas, algún tipo de droga, anfetaminas o quizá hierba de la verde, hierba de la buena, no hierba buena, esa es otra. Una es legal, la otra no. Amapola y los derivados de ellos, ¿no? Por ejemplo. Drogas prohibidas en el comercio. Algunos decían que podían detectar hasta explosivos. ¿Qué tipo de explosivos? Porque hay muchos tipos de explosivos. Un explosivo es cualquier cosa que se expande, aumenta su volumen en muy poco tiempo. Es un explosivo. Puede ser un gas, puede ser un sólido, puede ser un líquido que se expande muy rápido. No depende de qué moléculas son. Por ejemplo, yo puedo recordar en mis clases de química, si yo veo una estructura de esta naturaleza, ¿eso qué es? No, la dinamita es otro compuesto. Esto es trinitro. Son diferentes. Químicamente son cosas distintas. Bueno, es que los químicos nos enseñaron la dinámica del tema. No, ahí ya no fue mala comunicación periodística de la ciencia, fue mala educación de la ciencia. Es que era más caro. Esto es trinitro-tolueno, 3 nitros en un anillo de tolueno. Y esto se rompen fácilmente los enlaces y por eso esto que es un líquido, al romperse los enlaces se libera calor, libera luz, emite luz y se expande rápidamente. Es un explosivo. Habría que identificar las propiedades químicas y biofísicas de esta cosa. Cualquier aparato que pudiera hacerlo. ¿Sí? Si hay aparatos, ustedes han usado espectrofotómetros, han usado cromatógrafos, los han. ¿De qué tamaño son? El espectro te va a ir. Pero te lo puedes llevar en la bolsa. He visto un Sí, más chiquito, casi portátil. ¿Sí? Bueno, se anunciaron varias empresas internacionales en el mundo, no solo en México, que vendían cosas para detectar moléculas. Eso tiene mucho tiempo. Tenemos aquí en la universidad aparatos para detectar moléculas, cromatógrafos, aparatos de electroforesis. Hay muchos aparatos detectores de moléculas. Sí, yo sé que este es portátil. Lo puedes llevar en la mano. Hay varios modelos, varias marcas. Está el 4 Track, era una marca, algo así. Y había otro que se hizo muy famoso, que es el GT200. Lo curioso es que decían que todos estos funcionaban con base en la detección, detectaban las sustancias, fueran drogas, explosivos como este u otros, debido a sus propiedades paramagnéticas. Es más, hablaba más bien, no de propiedades paramagnéticas. Decían que detectaba campos paramagnéticos. ¿Existen los campos paramagnéticos? No. Y eso lo reproduce, esto lo decían los vendedores de los aparatos. Esto es lo que decían las autoridades que los compraban. Nos estamos comprando los detectores moleculares 4 GT200 porque detectan los campos usan los campos paramagnéticos para detectar los explosivos. De esa manera justificaban la compra. Y así lo reproducían en los medios impresos
en radio y en televisión. Por ejemplo, en México. Ese es el reportaje que, lo que dice el reportaje, que ahorita ya no está disponible, pero que de 2010 en el noticiero de Televisa, es lo que dice el reportaje. Que este aparato que usa el ejército detecta los campos paramagnéticos de los explosivos y entonces han atrapado a muchos delincuentes. Ya han confiscado muchas armas y drogas gracias a estos aparatos que detectan campos paramagnéticos. Busquen campo paramagnético, googleen. ¿Hay alguna información científica verificada y verificable de que existan los campos paramagnéticos? Hay información en la página de la UAM. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Ah, paramagnetismo. ¿Qué dicen el paramagnetismo? Las propiedades magnéticas no están limitadas únicamente a las sustancias ferromagnéticas. Representan todas las sustancias, aunque en mucho menor escala, en las cuales se encuentran dos tipos de sustancias, las paramagnéticas y las diamagnéticas. Una muestra de sustancia paramagnética situada en un campo magnético es atraída hacia la región donde el campo es más intenso, al contrario de lo que le ocurre a una sustancia diamagnética que es atraída hacia la región donde el campo es más intenso. Ya. Estás hablando de sustancias. Yo tengo una definición. Ajá. Dice que un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. Campo magnético. Un campo magnético es Una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. Mira, aquí mismo dice definición de paramagnetismo. Se denominan materiales paramagnéticos cuya permeabilidad magnética es similar a la del vacío. Algo así me pareció. Algo así me pareció con un campo magnético es algo como un campo, como una superficie, donde lo que se grafica, donde lo que estamos viendo es la fuerza que es capaz de mover algo, y toda fuerza que es capaz de mover algo es energía. Por ahí en sus evaluaciones alguien mencionó la energía, que energía es un concepto muy no definido. No, perdón. En ciencia, energía es la capacidad de cualquier fuerza de producir trabajo. Si es de movimiento, es trabajo mecánico. Si es de movimiento de un electrón, es trabajo eléctrico, energía eléctrica. Cinética son los que publican cosas que... cinética, no. Cinética de movimiento, cinemática. O sea, si una fuerza produce el movimiento de un cohete, estamos hablando de energía mecánica, energía de movimiento, energía cinética, la energía del movimiento, la que produce el movimiento de las cosas. Yo me muevo gracias a la energía cinética que produce la fuerza del empuje de mis pies contra el piso. ¿Ok? Esa es energía de movimiento, energía mecánica, energía cinética. Cuando hay un electrón que se mueve por un alambre que lleva que está en un telégrafo, ese electrón, esa cosa eléctrica, se mueve debido a fuerza eléctrica. A la fuerza eléctrica escrita por Coulomb, por la ecuación de Coulomb. Hay una fuerza o potencial eléctrico que va a empujar, va a hacer que se mueva el electrón. Eso es una fuerza eléctrica que está produciendo un movimiento eléctrico y por lo tanto es energía eléctrica. Si lo que tengo es un imán que provoca el movimiento de un clavo de hierro, lo atrae y se le pega. ¿Sí? Bueno, lo atrae, produce un movimiento mecánico, pero cambia su estado debido a que hay una fuerza magnética.
del imán, que es capaz de producir un cambio en el universo a energía magnética. La electricidad y el magnetismo forman parte de un solo fenómeno que fue lo que descubrió, que lo descubrió varios, Ørsted, Faraday, y lo describió matemáticamente Maxwell en sus ecuaciones, y permitió la invención del telégrafo, la radio, de todo lo demás, que se llama electromagnetismo, que es la operación conjunta, que poco se entiende, no diría que nadie la entiende, pero así es, así funciona. La electricidad y el magnetismo se manifiestan juntas como electromagnetismo, son responsables de todo esto, y como pueden causar cambios, son fuerzas electromagnéticas, y la capacidad de una fuerza electromagnética de producir un cambio es energía electromagnética. Energía, entonces, ¿qué es? La capacidad de cualquier fuerza en el universo, fuerza gravitacional, por ejemplo, es energía gravitacional. La capacidad de cualquier fuerza para producir trabajo, para cambiar algo en el universo, es energía. Movimiento, provoca el cambio en el movimiento de las cosas. ¿Qué es eso? Calor. El calor es movimiento. ¿Bien? Entonces, es energía térmica, le decimos. Es capaz de producir cambios en el universo. Son fuerzas térmicas. ¿Bien? Nada de que no se puede saber qué es la energía. La energía es la capacidad de cualquier fuerza de producir cambios en el universo. Bueno. Los campos magnéticos, ¿qué son? Es una conceptualización, un modelo, una forma de imaginar cómo cambia la energía dependiendo de entre otras cosas, de la distancia a la cual se encuentran los objetos con propiedades magnéticas que presentan magnetismo. Por ejemplo, el plástico no presenta magnetismo, no es los plásticos, los polímeros de carbono no son magnéticos. ¿Qué es magnético? Es el hierro, de aquí viene. Los clavos de hierro son los tornillos de hierro, pueden ser atraídos por imanes. ¿Sí? Pueden ser en un campo magnético, van a ser afectados por la magnitud de la fuerza magnética. ¿Sí? Eso es el ferromagnetismo, el que es como el del hierro. El hierro y algunos otros elementos tienen propiedades ferromagnéticas. ¿Sí? Por ejemplo, es más, los imanes, ¿qué son? El imán natural que descubrieron los chinos, ¿qué es? Química, molecularmente, ¿qué es? Es un mineral. Sí, es un mineral, pero ¿de qué elementos químicos está hecho? Es el hierro, ¿no? Son óxidos de hierro. Son óxidos de hierro. La magnetita es el mineral formado por hierro y oxígeno en ciertas estructuras que se llaman óxido, es una forma de óxido de hierro que por su estructura produce campos magnéticos. Y entonces puede afectar a otros minerales que también tengan hierro. Los imantan. Les induce un campo magnético, les induce que también a su vez jalen cosas que tengan propiedades como el hierro, de generar estas fuerzas que son capaces de cambiar cosas. ¿Sí? Si no es como estuviéramos hablando de magia, pero no es magia, podemos demostrarlo, podemos predecir y podemos demostrar en los hechos. Eso es ciencia. Cuando puedo explicarlo y demostrar que la explicación es cierta. Y la puedo reproducir. Y además puedo predecir lo que va a suceder porque la explicación es cierta. Si fuera falsa, mi predicción podría no cumplirse. Eso es ciencia. Por eso es que hacemos modelos. ¿Qué es lo que
este modelo me predice que si me acerco, la fuerza va, la energía magnética va a aumentar. Si me alejo, la energía magnética va a disminuir. Así lo dibujo aquí. Bueno, curiosamente el magnetismo sí se comporta así. No traje imanes, pero si yo tuviera un imán, lo acerco al pizarrón, detrás de este hay una lámina de hierro, detrás de esta película hay una lámina de hierro, por eso algunos borradores se quedan pegados. Porque tienen un imán que por ferromagnetismo se queda unido al pizarrón. ¿Bien? Ese es el ferromagnetismo. ¿Qué es el diamagnetismo? ¿Pueden lo leyeron? ¿No? Ah, ¿qué es el paramagnetismo? Pues dice, se denominan materiales paramagnéticos cuya permeabilidad magnética es similar a la del vacío. O sea que se trae poco con el campo, ¿no? Los materiales ferromagnéticos, como la magnetita, siempre, de manera casi permanente, tienen esta capacidad de jalar cosas como hierro, más pedazos de hierro. Se tienen campos magnéticos propios. Son imanes naturales. ¿Ok? Hay otros elementos químicos como el cobre, como el manganeso, como el cromo, creo. Yo trabajé con algunos de ellos en mi tesis doctoral. Que puedes hacer minerales con esos, minerales de cobre. Y ustedes han visto que si un alambre de cobre, por ejemplo, se le pegue a un imán. No. ¿Aluminio? Tampoco. De hecho, por eso las bocinas, por eso tienen el recubierto del hilo. La bobina está hecha de cobre y no se pega. Pero sí con electricidad se induce el movimiento. Ajá, sí, porque entonces cuando pasa la corriente eléctrica con un alambre de cobre que está enroscado, se genera un campo magnético alrededor del alambre de cobre, debido a que es electricidad y magnetismo operando al mismo tiempo. Por eso es la función, bueno, la función del rebote. Sí. Porque el cobre en sí nunca se pega al... No, el cobre no es ferromagnético. Pero si yo a algunos minerales de cobre los pongo en un campo magnético, los pongo en el campo magnético, entonces el cobre se va a volver magnético. El cobre se vuelve magnético, por eso empieza a generar un campo magnético. Pero en el momento en que le quito el campo magnético externo, vuelve a su estado natural no magnético. Ese es el paramagnetismo. Y el diamagnetismo es otra cosa similar. Paramagnético y diamagnético se refiere a propiedades de los materiales. Entonces no puede haber campos paramagnéticos. No existen los campos paramagnéticos, solamente hay un tipo de campo magnético y son los campos magnéticos. No, así que son propiedades que pueden tener. Son propiedades de materiales que pueden ser influenciados por campos magnéticos. Sí, porque la definición que tiene de paramagnetismo es la permeabilidad que puede presentar la factibilidad, la posibilidad de ser alterado por campos magnéticos. Pero no existen los campos magnéticos. Esto es más falso que un billete de 3 pesos. Bueno, así vendían estos aparatos y así los compraban los gobiernos. El gobierno británico, el gobierno pakistaní, el gobierno de Indonesia, el gobierno mexicano, los gobiernos de los estados. Entre 2010 y 2013, solamente en 3 años, se habían gastado más de 300 millones de pesos en comprar estas porquerías. De hecho, en los videos que puso del caso de un señor que lo arrestaron, la juez dictaminó la presencia de la comunidad científica para que avalara la veracidad del aparato, y un científico alemán dijo que no era prueba sustentable y que no existía ese tipo de cosas, y por eso lo refutaron. El último video que les compartí, que es un video de 20 segundos, de hecho es un corto de un experimento más largo, en el que, por solicitud de un juez a la Academia Mexicana de Ciencias, a la ANC, le solicitó que demostrara
Hagan de cuenta que era el examen de ustedes. Que demostrara que en particular el GT200, que era el instrumento que se había usado para detener a la persona que estaba bajo juicio, era o no funcional. Había, por parte de los vendedores, había un truco legal para evitar ser descubiertos. En los contratos, a algunos gobiernos les valió, como el gobierno de Indonesia le importó un pepino y violó el contrato de compra-venta. Ya después se vio por qué el gobierno de Indonesia hizo bien en violar el contrato de compra-venta, aunque supuestamente estaría violando un acuerdo comercial que está protegido por ley. ¿Bien? En México, ningún gobierno, quizá por cuestiones legales, tomó la decisión de violar el contrato de compra-venta que establecía que el instrumento no podía someterse, a análisis instrumentales con métodos diversos de la ciencia. O sea, no podías sacar rayos X, no podías desarmarlo para ver los circuitos electrónicos que tenía adentro, porque estaban protegidos por patente. Entonces estarías violando diferentes leyes, incluso internacionales. Lo cual luego puede, en el caso de la legislación mexicana, del derecho penal mexicano, puede dar lugar a acudir a eso está muy de moda últimamente. Cuando alguien pide a la protección de la ley para que no le apliquen la ley. Que el Claudio X González estaba pidiendo varios por el aeropuerto, no sé. ¿Cómo se llama? Amparo. Sí. O sea, solicitan a un juez un amparo para protegerse de una violación, de una posible violación por parte de la autoridad a alguna ley en un proceso. Entonces, la empresa que vendía esto podía solicitar un amparo para protegerse porque el gobierno habría abierto el aparatito. ¿Sí? Entonces, lo que hizo la Academia Mexicana de Ciencias fue establecer un protocolo de verificación del funcionamiento del aparato basado en pruebas de detección pero con controles doble ciego. Lo que es un análisis en realidad probabilístico. No se altera el aparato, no se somete a ningún análisis radiológico, espectrográfico, etc. No se modifica el instrumento, sino que se prueba su operación. Si efectivamente detecta X sustancias. Se hizo el protocolo, de esa manera no se violaban los contratos de compra-venta. Vamos a ver nada más si funciona. No vamos a sujetar el aparato a análisis, sino el proceso de detección. Y, me acuerdo, este experimento fue diseñado y realizado por Luis Mochán. Luis Mochán de Cal, el investigador físico de la UNAM, que trabaja en Cuernavaca, que es amigo, somos buenos amigos. Y yo estaba involucrado en el asunto como opinador. El Senado de la República nos pidió opinión a algunos miembros de la comunidad científica sobre el funcionamiento o no de esto, dado que teníamos que justificar con base en la ciencia correspondiente si era o no posible que esto fuera real y pudiera ser elemento de prueba en un caso criminal. Entonces, lo que hizo el juez el Senado de la República fue acudir a gente que conociera de esto, y como uno de mis campos de estudio es la espectroscopía, y estos son algunas de las áreas de la espectroscopía, la interacción
electromagnetismo materia, luz materia. Nos consultaron a varios, finalmente Luis fue el que hizo los experimentos. Y con métodos estadísticos demostró que, le pregunté a Luis, como era parte de un juicio, no se podía hacer público, no se podía dar a conocer al público. Ahorita ya el caso está cerrado, entonces por si os puedo contar casi completamente. En comunicación interna, no publicable, yo sabía que sí iban a hacer las pruebas, las hicieron allá en instalaciones de la ANC, y una vez que supe que había sucedido, me hablé por teléfono a Luis y le pregunté, oye, ¿qué pasó, Luis? ¿Cómo son los estados? Dice, pues mira, no te puedo dar los detalles porque además primero lo estamos todavía analizando y segundo, acuérdate que es un juicio, no se puede publicar, pero lo que te puedo decir es que sucedió lo que sabíamos que iba a suceder. Su último comentario fue, es más efectivo lanzar hacer un volado para saber si la caja tiene o no droga. O sea, es menos eficiente que un volado. Sí, había reportes en los medios, en la prensa, de que esos aparatos habían servido para detener y detectar y confiscar. Pero algo que nunca se pidió a quienes lo usaban eran, por ejemplo, los resultados falsos positivos y falsos negativos. Bueno, de hecho en el reporte uno dice que la Armada nunca dijo que sí les había servido, pero nunca quisieron. Nunca mostraron datos, ni el ejército, ni la Marina, ni la CFE, ni Pemex, ni el Seguro Social. Por todos lados los estuvieron vendiendo. Fue un fraudezote. En la noticia más reciente, que es la de 2013, en el noticiario de la noche, ahí con bombo y platillo el señor comunicador. Por eso es que el video de 2010 dice un reportaje crítico, no solamente sobre el tema, sino sobre la labor periodística. A diferencia del New York Times, que sí, 40 años después o casi 50 años después se disculpó con el doctor Godard, lamentablemente ya había fallecido, pero públicamente se disculparon y dijeron, la jodimos, nos equivocamos. Esto yo no lo encontré en los periodistas en México. Contrasten el discurso del presentador de noticias en la nota de 2010 con la nota de 2013. Entonces son dos aspectos de la comunicación de la ciencia y lo que no es ciencia en los medios. Uno es cómo se comunica la nota, con qué precisión, con qué certidumbre. ¿Es o no cierta la información que se publica en los medios? Ese es un punto. Y otro, ¿cuál es la conducta profesional que asume el comunicador? Entonces, debemos ser críticos de los dos aspectos. Críticos del mensaje y sí, críticos del mensaje. A veces dicen, don't shoot the messenger. No le disparen al mensajero. Porque entonces recuerden que podríamos caer en descalificaciones ad hominem. Se está descalificando a la persona, no al mensaje. En este caso son las dos, porque están relacionados. Porque además a veces se usan los medios para difundir, supuestamente con base en ciencia, pueden ser con diferentes fines, pueden ser con fines noticiosos o pueden ser con fines comerciales, con fines de lucro, con fines políticos. Se puede estar propagando información supuestamente sustentada en ciencia, pero que es falsa. Bueno, uno como científico debe tomar la postura de ser crítico de los dos, del mensaje que se está enviando y, que es más difícil y más delicado, la intención del mensajero. Porque a veces, de esa manera vamos a poder identificar diferentes tipos de mensajes en los medios relacionados con ciencia. Y es donde está el subtítulo del tema de hoy. Hay mal periodismo
periodismo malo, vamos a decir. Malo, pongamos entre paréntesis en español mexicano, chafa. Como la nota del GT200. Era periodismo chafa, periodismo acrítico. ¿Sí? Ese sería una forma sería el acrítico. Simplemente dan la nota sin cuestionarse si es cierto o no. Y entonces están presentando una nota falsa, información falsa al público que ya ha revisado las encuestas de ciencia, pues poco, pero confía en algo en la ciencia. Algo confía en la ciencia. Si la información que llega a través de los medios a la gente además es falsa, ¿a quién daña? A la ciencia y a la comunidad científica. Los científicos no son confiables. Dicen mentiras. Porque el medio nos ayuda. No me ayudes, compadre. ¿Bien? Ese es el mal periodismo, el periodismo acrítico. Otro es el periodismo mal intencionado. Por ejemplo, en México hay poco de del ejemplo que voy a poner. El caso en otros países es más patente, es más evidente. La presencia o cómo ofrecen la información al público en medios sobre cambio climático. Revisen sobre todo, busquen, luego no ahorita, en internet, cómo dan más noticias sobre cambio climático por ejemplo, en Fox News. En algunos medios equivalentes en otros países, como en Australia. En algunos medios europeos. ¿Cómo están dando la información sobre cambio climático? Sobre destrucción de ecosistemas. Sobre accidentes de grandes petroleros, por ejemplo. Hay periodismo malintencionado que en ocasiones es para proteger a alguien, quizá a empresas, quizá a gobiernos, quizá a políticos. No pasó nada. O el cambio climático es falso. Estamos a menos 50 grados en Chicago y dicen que hay calentamiento global. Sí, en el norte de los Estados Unidos en los últimos años se han dado lo que se llaman tormentas invernales, blizzards, que es el término en inglés, ¿sí? Que son como tormentas de hielo. Y entonces los que no creen en el cambio climático, como Muguruza se llamó calentamiento global, dicen, es falso el calentamiento global, nos estamos congelando. Y así lo reproducen algunos diarios, pero con la intención de desvirtuar la información científica verídica. Entonces, hay diferentes tipos de periodismo que no cumple con la información científica precisa, la información es falsa. Otra es, bueno, puede ser intencionado, vamos a decir, puede ser económico, puede ser político, por ejemplo. Otro es con fines comerciales, estrictos comerciales, como los infomerciales. Es malintencionado, pero no con estas intenciones, grandes intereses, sino intereses comerciales, digamos, pequeños, como se da en el caso de algunos productos milagro, que supuestamente están basados en ciencia y que son difundidos incluso hasta en notas pagadas. Por mencionar uno que habría que demostrar habría que demostrarlo. Hay que demostrarlo, digo. Mi papel aquí no es juzgar. Sí, estoy poniendo casos que son muy evidentes. Les estoy poniendo las pruebas, están para que las revisaran. ¿Sí? Pero de otros casos que sabemos, que conocemos, que quizá yo he revisado Herbalife, concuerdo contigo. ¿Sí? Como eso hay muchos. ¿Sí?
que si bien hay intereses económicos, no son de este tipo, económicos con sustento político o vinculados con intereses políticos. Esos son los grandes intereses. Ellos son un poco más pequeños, comerciales, intereses de empresas o de personas que están metidas en negocios, que se entran en contacto con los medios de comunicación para lograr hacer un mejor negocio, pero eso nos lleva finalmente al papel de todo esto, a los aspectos éticos y morales. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Ideas? ¿Crisis personales? ¿Del material que revisaron o algo similar? El chupacabra. ¿Dónde lo ubicarían? ¿Qué tipo de periodismo cuando encuentran? Por ejemplo, aquí lo que se dio fue el caso del error que hizo el New York Times cuando los promulgaron en 1920 se disculpaban en 1969. 1947. No llegó a México en esa época, llegó años después. 1947 salió en varios periódicos en los Estados Unidos. Platillo volador se estrella en Nuevo México. Nos invaden los marcianos. ¿Han escuchado el caso? Hay películas, ¿sí? Incluso está relacionado con los que dicen, es que además el descenso en la luna fue falso, lo que vimos ya anteriormente, ¿sí? El falso documental, porque en realidad hicieron en Nevada, ahí lo filmaron, cerca de Las Vegas, y cerca de Las Vegas está el área 51. A donde se llevaron a los cadáveres que encontraron, ¿dónde? En Roswell, Nuevo México. Ahora estoy bien lelos. Es con doble C, Roswell, New Mexico. Esto fue cubierto en el momento por los diarios en los Estados Unidos. ¿Sí? Y fue todo un escándalo. Actualmente es todo un negocio turístico de que la gente viaja a Roswell para ver dónde se estrelló el ovni. Bueno, ¿cómo calificamos ese tipo de notas? ¿Cómo las interpretamos a ese tipo de comunicación de la ciencia? A ese tipo de periodismo. ¿Es malintencionado? ¿Es con fines comerciales? ¿Es acrítico? Con fin de ganar dinero. Sí. ¿Cómo está en este ámbito? En Gran Bretaña hay algo equivalente que no es el mismo caso, pero es equivalente como fenómeno social. Nessie, el monstruo del lago Ness. Loch es lago en escocés. Loch Ness, el monstruo de Loch Ness. Bueno, lo que sucede en Roswell, Nuevo México, de que va el turismo a buscar dónde se estrelló el ovni, en Escocia es toda una peregrinación turística ir a buscar al monstruo de Loch Ness, al monstruo del lago Ness, a Nessie, que si es un plesiosaurio. Y cada que por ahí ha bajado últimamente, pero cada que por ahí alguien dice yo lo vi, salen los medios. ¿Qué tipo de periodismo es? ¿Cómo lo calificaríamos? ¿Deberíamos llamar la atención sobre eso? Ya también ha pasado de moda, pero cuando yo estaba en la secundaria, era todavía años después, otro caso en América, pero más extendido, incluso a nivel mundial, es el caso de Bermuda Triangle. Había hasta una canción de un famoso cantante de los 80s, Barry Manilow. In Bermuda Triangle, where the devils disappear. Bermuda Triangle.
El Triángulo de las Bermudas. No, no es ochentera, y esa ya pasó de moda. Pero busquen la canción del Triángulo de las Bermudas por Barry Manilow. Hubo, al menos durante unos 20 años, hubo toneladas de libros, revistas y reportajes sobre el lugar en el Océano Atlántico donde desaparece todo. Y salían las notas en los periódicos, reportajes en la televisión, documentales, una vez que surgen los canales culturales, documentales que atienden ese tipo de temas. ¿Cómo calificamos a los medios cuando atienden estos temas? La idea es que pensemos en eso, desde cómo nos comunican, cómo comunican los medios lo que hacemos la comunidad científica. ¿Debemos participar en ello? No se pierda el próximo episodio. Misma hora y mismo canal. Salud.